Santiago capítulo 3, versículos del 3 al 6. Lo voy a buscar yo también porque siempre se me olvida buscarlo cuando lo digo. Tres, 6. Del 3 al 6. ¿Lo tienen? Uy. ¿Sí? ¿Amén? Ya. Entonces lo leemos en el nombre de Jesús y dice así. Podemos hacer que un caballo... ¿A quién le gustaba el caballo? También. Ya. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego en un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda una vida porque el infierno mismo la enciende. La lengua es una llama de fuego. Y voy a preguntarle a alguien si quiere orar por esta criatura que está parada aquí enfrente y para que el mensaje de Dios sea verdaderamente proclamado. Padre Celestial, vamos a esta hora delante de tu presencia, Señor, pidiéndote por este tiempo, pidiéndote por la vida de Daniel, Padre, que en esta hora nos va a compartir parte de la palabra, Señor. Pedimos que seas tú, Señor, gobernando, Señor, su boca, sus manos, sus gestos, sus palabras, Señor. Todo lo que piensa, todo lo que diga, Señor, para que el mensaje, Señor, salga de ti, Padre Celestial, puro y santo como tú quieres entregárnoslo, Señor. En esta hora, Señor, preparamos nuestros corazones, Señor, nos entregamos delante de ti, Padre, para recibir una palabra fresca, Señor, que edifique nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poder ponerla en práctica también durante la semana, Señor, y prepáranos desde ya, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces la lengua es una llama de fuego. ¿De qué vamos a hablar? ¿Del pie? ¿De la mano? ¿De la cara? De la lengua. Hay mucha gente que piensa que ser cristiano significa ser la misma persona exactamente que eras antes, pero ser un poco más moralmente correcto. Por ejemplo, si a mí me gustaba meterme en peleas o si a lo mejor antes me drogaba o decía garabatos, ahora ya no hago eso porque eso es moralmente incorrecto, pero tampoco hago nada más. Eso es en realidad simplemente un cambio conductual, es un cambio de conducta que no pone necesariamente en práctica las verdades del cristianismo, las verdades espirituales del cristianismo. Por ejemplo, el amor, la compasión, el discipulado. Dejar de hacer o no ciertas cosas no es verdaderamente lo que nos define ni debe definirnos como cristianos. Y es muy por el contrario, en realidad, lo que nos define como cristianos. Y está... Te activé el teléfono. Y está ligado al contexto de la carta que escribe Santiago. También hay gente que cree que ser cristiano es simplemente realizar las prácticas que mencionaba recién. Amar, tener compasión, discipular, pero sin el cambio conductual. Por ejemplo, ahora yo tengo un grupo de discipulado, pero antes me metía en peleas y ahora también lo hago. Yo canto en la iglesia, pero sigo diciendo groserías en mi casa. Yo soy maestro de escuela dominical, pero igual me drogo. Eso tampoco es correcto. Tiene que existir ambas cosas, el cambio conductual y el cambio de mentalidad, en conjunto. Y lo que sucede es que surge una dicotomía que existe desde tiempos inmemoriales entre lo que conocemos como espiritual y secular. ¿Ya? Es algo que se nos ha dicho por mucho tiempo, que lo secular y lo espiritual no se mezclan, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y eso es completamente equivocado porque nuestras acciones en este mundo físico tienen repercusiones sobre nuestro espíritu, del mismo modo que nuestras decisiones espirituales tienen repercusión sobre nuestra vida física en esta tierra. Y cada una de estas cosas influye sobre la otra constantemente. No hay pausas, no es como que un momento lo que hago espiritualmente influye a lo otro y después en el otro momento se pasa para acá. No, es
un ir y venir constante, es un flujo constante de influencia sobre una sobre la otra. Nuestro comportamiento es un reflejo de nuestra fe y nuestra fe se refleja en nuestro comportamiento. Y en esta oportunidad, como ya les dije antes, que quiero que podamos hablar específicamente de la lengua, del uso de las palabras, especialmente las palabras que decimos con nuestra boca. Yo supongo que es mucho más fácil controlar lo que uno dice cuando está, por ejemplo, haciendo una conversación por internet. Uno dice, oh, chuta, parece que esto está medio mal lo que estoy escribiendo, mejor lo borro. Uno ve una publicación en Facebook y empieza a discutir y escribe 1000 palabras más que en un ensayo que le piden de la universidad y dice, parece que mejor no lo mando, y lo borra todo. Es más fácil. Pero cuando estás en persona con otros y empiezas a hablar, no puedes darle control Z, ni borrar, ni suprimir. Lo que ya dijiste, lo dijiste. Es más difícil, en teoría, bíblicamente también, controlar la lengua que controlar tus dedos. Y por eso esto es sobre las palabras que decimos con nuestra boca. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, hemos tenido unos 2 años en los que deberíamos poner en práctica eso de no hablar impulsivamente. Ya que no nos veíamos las caras, ya que no nos veíamos en esa conversación directa, deberíamos haber puesto en práctica el pensar primero lo que digo y después decirlo. Pero a veces no pasa. Yo también tengo problemas con eso. Entonces, sucede que cuando hablamos, muchas veces, aún siendo hijos de Dios, aún siendo cristianos y aún entendiendo todas las cosas que Dios quiere enseñarnos, hacemos el peor uso posible de las palabras. El lenguaje es algo complejísimo. De hecho, pregúntense cómo aprendieron a hablar. Como que es raro. ¿Cómo aprende una persona a hablar? Y aún así, teniendo toda esa habilidad tan compleja, hacemos el peor uso de las palabras, hacemos el peor uso del lenguaje y de nuestra lengua. Y con lo que decimos podemos herir a la gente, y no solo herirla, sino que en muchos casos los privamos de escuchar acerca de la palabra del Señor. Los privamos de ser salvos y los llevamos directamente a la perdición y el infierno. Por eso el punto número 1 de esta predicación es no hables de más. No es no hables de los demás, es no hables de más. No te pases de la cuenta con las cosas que dices. Y esto es como lo más claro en realidad. Es como lo que he dicho todo este rato en la introducción. No tenemos que decir cosas que no deberíamos decir, porque podemos causar un caos enorme. Hay muchas teorías psicológicas del lenguaje que apuntan a que el lenguaje construye realidades. Tú dices algo y esa realidad finalmente empieza a tomar forma por las palabras. ¿Cuánta gente no ha caído en mentiras, en engaños por algo que otra persona dijo? ¿Cuántas sectas no se han levantado por un discurso bonito, por palabras bien pronunciadas, por palabras que llaman la atención? Siempre pongo el ejemplo de cuando del niño al que le decían tonto, y le decían tanto tonto al niño, tú eres tonto, tú eres tonto, tú eres tonto, tú eres tonto, que después cuando le preguntaban su nombre, ¿qué respondía? Tonto. Mi nombre es tonto. Le decían tanto que era tonto que se lo terminaba creyendo. Ese es un ejemplo de cómo el lenguaje puede construir una realidad. Lo que decimos puede afectar incluso a la identidad de las personas. Y también a nuestra propia identidad. Si declaramos algo sobre nosotros mismos, es probable que terminemos creyéndolo, sea bueno o malo. Ya que nosotros mismos no estamos libres de nuestras propias palabras, y es por eso que el Salmo 34, versículos 12 al 13, después ustedes los pueden buscar, afirma que si queremos tener una larga vida, tenemos que alejarnos de decir el mal y de decir mentiras. Las palabras que decimos afectan a la vida, sea la vida nuestra o la vida de otra persona. Y les voy a contar un mini testimonio que cuento harto en realidad, y es de cuando estaba en mi primer semestre de universidad. Era un mechón cualquiera. Un mechón que andaba lloriqueando por tonteras. Tenía 2 ramos, que eran antropología cultural y filosofía, y estos 2 ramos estaban el martes a las 8:30 de la mañana y el miércoles a las 8:30 de la mañana, respectivamente. Tenía otros ramos, pero eran más tarde, tenía un tiempo más para dormir. Y eran solo 2 días que tenía que levantarme a las 6 de la mañana para estar listo, arreglado e irme a la universidad. 2 días.
Cuando estaba en el colegio, me levantaba a las 6 de la mañana los 5 días de la semana. No 2, 5. Y aún así, me desperté un día a las 6 de la mañana para ir a la universidad, un día miércoles, y dije, enojado, no quiero ir más a la universidad. Un mechón tonto, cualquiera. Y salió paro. No, todavía no, después. Ahí reclamando porque sí, enojado porque sí, pronuncié palabras que no debieron haber salido de mi boca. No quiero ir más a la universidad. Apenas llevaba como 2 semanas yendo y ya me estaba quejando por levantarme una hora que me levanté durante 4 años. Estaba lloriqueando por lloriquear. ¿Y qué pasó? Salí de mi casa, ya hice todas las cosas, fui a tomar la micro, se me pasó una micro, otra micro llena, no me paraban las micros. Y no hay nada más que hacer que devolverme a mi casa llorando por haber sido un tonto, un cabeza de chorlito y un cacahuate. Y tuve que devolverme. Tenía otra clase más durante ese día. Si tomaba otra micro, iba a llegar seguramente a la misma clase de la mañana, pero muy tarde, lo que en realidad es inútil. ¿Para qué iba a llegar a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, si ya la clase iba a terminar? Y la otra clase venía después como a las 5 de la tarde. Entonces tampoco iba a ir a la universidad a pegarme una tremenda ventana para esperar la otra clase. Así que solamente me devolví a la casa llorando porque entendí en realidad que muy certeramente no haber podido asistir a la universidad esa mañana había sido mi culpa. Mi culpa. No era culpa de los choferes, no era culpa de que la gente se estaba llenando la micro, no fue culpa del tráfico, no fue culpa de nadie más que culpa mía. ¿Y por qué? Porque yo expresé el deseo de que no quería ir a la universidad. No es que Dios sea un genio de la lámpara, que tú le dices algo y como que te da la versión más negativa de eso. No es tampoco que tú tengas el control sobre absolutamente todo y que todo lo que tú pronuncies y proclames se va a cumplir. Pero pasa también que cuando, como ya decía antes, decimos cosas, nos las terminamos creyendo y podemos incluso autosabotearnos para que esas cosas se cumplan. Eso se llama efecto de profecía cumplida autocumplida o efecto Pigmalión. Tú dices algo y tú mismo te encargas de cumplir eso que tú dijiste. Yo dije no quiero ir más a la universidad y quién sabe, quizá a propósito pero inconscientemente decidí atrasarme para no llegar a la universidad y efectivamente no llegué. ¿De quién fue la culpa? ¿De Dios? ¿No? No. Fue culpa mía. Fue culpa mía porque yo tomé la decisión de expresar ese deseo con mi boca, de creerlo en mi mente y de efectuar que esto se cumpliera. También me acuerdo por esto de un episodio del Príncipe del Rap, en el que no sé qué estaba pasando. Creo que había un compadre que había discutido con el tío Phil, en paz descanse, y Will, como enojado, va y le pega. No, ese era Chris Rock. Va a donde este compadre y como que lo enfrenta, lo confronta y le dice al final, y si no le gusta, muérase. ¿Y qué pasa? El compadre le da un paro cardíaco y se muere. Y Will se sintió súper culpable. El compadre cayó en un instante. Y Dios no quiera que nosotros lleguemos a eso. Dios no quiera que lleguemos a desearle la muerte a alguien. Dios no quiera que lleguemos a desearle el infierno a otra persona. Porque quién sabe si eso que nosotros decimos repercute sobre su vida y efectivamente eso se cumple. Nuestros deseos expresados afectan a las personas en consecuencias directas o por su gestión. Pero definitivamente no podemos, no debemos, no se nos tiene que pasar por la cabeza proclamar el mal a otro, ni tampoco faltarnos el respeto a nosotros mismos con las cosas que decimos. ¿Qué va a pasar ese día que le decíamos a alguien que se vaya al infierno, o que le decimos a alguien que esa persona no vale nada, o le decimos que se muera, qué sé yo? Y que si le decimos a otra persona que se pudra, que no merece vivir, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con nuestra tarea como hijo de Dios? Estamos haciendo todo lo contrario. Cuando decimos que la vida de otra persona no tiene ningún valor o le deseamos el mal, estamos diciendo que Dios se equivocó con esa persona y se equivocó al darle la vida. Cuando decimos que nosotros mismos no valemos nada, estamos diciendo que Dios se equivocó al crearnos y Dios no se equivoca.
Dios no se equivoca. Dios murió por ti, por mí y por cualquier otra persona en la que ustedes puedan pensar. Por lo tanto, desearle el mal a otro o a uno mismo es un pecado tremendo. Y esto, como ya dije, no se trata de pensamiento positivo o ley de atracción, de que lo que tú dices se te cumple. Quiero ser millonario, dijo la Génesis, va a ser millonaria el día de mañana. No necesariamente es así. Ese pensamiento es un pensamiento bueno. Quiero ser millonario, entonces, ¿qué podría hacer la Génesis? Trabajar, ahorrar, invertir. Se le cayó el teléfono. y puede afectar positivamente. Pero hay pensamientos y palabras que nos afectan negativamente. Dios nos ha dado autoridad como hijos, nos ha dado autoridad para proclamar su voluntad, y lo que nosotros hacemos muchas veces es tomarnos, o sea, Dios nos da la mano y nos agarramos del codo, nos sentamos en el trono que a Él le corresponde y empezamos a decir un montón de barbaridades, empezamos a dar un montón de órdenes a Dios para que Él las cumpla. Y no podemos darle órdenes a Dios, y mucho menos si son órdenes negativas. No podemos estarle diciendo al Señor que, como hicieron los discípulos, por ejemplo, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego sobre ellos? ¿Qué estaban pensando esos compadres? ¿Quién se creían? No podemos hablar de más y desearle el mal ni a otros, ni a nosotros mismos, porque no nos corresponde el dar órdenes. Eso solo le corresponde a Dios, y Él desea siempre el bien para sus hijos. Y el punto número 2 es: no hables de menos. No digas menos de lo que tienes que decir. Controlar la lengua no significa que te la tengas que cortar. Sería bastante extraño si nos cortamos la lengua. No significa que no vayamos a hablar nunca más. Eso no es control. Black Bolt controla su lengua. Excepto cuando... Spoiler. El no hablar, el cortarnos nuestra lengua no es controlarnos. Si a mí me falta un brazo, yo no puedo decir yo controlo mis manos para que no roben. No tengo manos simplemente para hacerlo. Quizás si la tuviera, lo haría. Si yo me corto la lengua, digo, no, yo me controlo para no decir cosas malas. Lo escribo en realidad. Para no decir cosas malas. No, porque a lo mejor si tú tuvieras la lengua, igual dirías esas cosas malas. Y lo importante es que cambie tu espíritu. Si ustedes leen después, más adelante, en el capítulo 3 de Santiago, se dice que podemos domar animales, y lo compara con la imposibilidad, o lo contrasta más bien con la imposibilidad de domar la lengua. Eso lo voy a retomar después. Y entendemos que, por ejemplo, un perro tiene que usar un bozal si no está domesticado. De este modo no va a hacer mucho más que gruñir, pero no va a morder a la gente, no va a descontrolarse. Pero si tuviera el perro la posibilidad de morder a alguien o de ponerse a ladrar súper fuerte, porque no tiene el bozal, seguramente que sí lo haría. El perro no está domesticado, no tiene control suficiente sobre sí mismo. Simplemente está incapacitado para realizar esa mala acción, si se le puede decir, porque es un perro. Y es por eso que a veces quedarnos callados también hace daño. No podemos estar por siempre guardando silencio, sino que tenemos que encontrar la forma de que nuestra lengua se conecte no con nuestro corazón, sino que con el corazón de Dios, para que podamos proclamar sus verdades, para que podamos proclamar bien y bendición sobre los otros. En el libro de Génesis no hay una, sino dos historias que son prácticamente idénticas y que son muy problemáticas respecto del silencio, que gracias a Dios no pasó a mayores, pero que muy fácilmente iba a desatar un caos horrible. Y es cuando Abraham engaña a Abimelech, y después en el futuro Isaac engaña a otro Abimelech, que probablemente era hijo o descendiente del primero. Y la situación era la misma. Ambos guardaron guardaron silencio respecto de que la mujer que los acompañaba era su esposa, porque dijeron, es que si yo digo que ella es mi esposa, ellos van a querer matarme para quedársela. Nenitas. Se le hizo. Y eso estuvo mal porque guardaron silencio, y casi el rey o cualquier otro hombre pudo haberse acostado con estas mujeres, ya que le dijeron, no, si es mi hermana. Pudieron haberse acostado con ellas, y nos relata la Biblia que eso hubiera desatado plagas, hubiera desatado un caos
Tremendo. Y más encima lo que responden es, no, es que sí es mi hermana, pero es mi media hermana. Y sí, también era una media verdad lo que estaban diciendo, porque igual eran sus esposas y hubiera quedado la patada igual, aunque fueran sus media hermanas. Y es como súper típico que en las series, en la tele, ocurra que, no sé, vamos a poner la situación. Están dos personas trabajando, un hombre y una mujer. El hombre está casado, pero la compañera de trabajo como que le coquetea, qué sé yo. Y pasa que justo en un momento esta mujer se aprovecha del hombre, empieza, qué sé yo, a besuquearlo, a abrazarlo, y llega la esposa del hombre, ¿ya? Y dice, ¡ah! ¿Pero qué está pasando aquí? Y el marido dice, no, mi amor, puedo explicártelo. ¿Y qué hace? ¿Le explica? No le explica nada. Le dice, puedo explicártelo, pero no le explica nada. Y se queda callado. Y sería súper fácil, se cortaría yo creo al tiro el capítulo, episodio, lo que sea, si esta persona verdaderamente hablara, explicara la situación y se defendiera diciendo que él no hizo nada malo, sino que era la otra persona la que se estaba aprovechando. Y dije que esto pasa en las series, pero ¿cuánto no nos pasa en la vida real que nos cuestionan respecto de algo siendo nosotros inocentes y nos quedamos callados y no decimos absolutamente nada? Y terminamos efectivamente haciendo no daño a nosotros mismos, sino a otras personas. ¿Qué pasa cuando ustedes les dicen, oye, los cristianos lo único que hacen es hablar mal de las personas? Cuando dicen, no, es que los cristianos en las cruzadas mataban gente y nos quedamos callados. No, podemos explicar súper fácilmente que no es así como actúa un cristiano, podemos explicar qué es lo que dice Jesús de cómo debemos actuar, podemos explicar que esas personas que iban a las cruzadas a matar gente en realidad no estaban ni ahí con la Biblia, sino que su único interés era pelear y matar personas. Y es súper fácil decir las cosas, pero no lo hacemos. Y este principio es mucho más fuerte cuando se trata de proclamar la verdad que es Jesús. Cuando Jesús es proclamado y predicado de forma correcta, siempre va a ser de bendición. Nadie sale maldecido después de que uno le predica acerca de Jesús. ¿Hay gente que se enoja cuando tú le nombras a Jesús? Sí. ¿Hay gente que se enfurece así totalmente cuando le hablas de Jesús? ¿Hay gente que no quiere nada de Jesús? Sí. Pero no salen maldecidos, salen bendecidos. Es una bendición poder escuchar el nombre de Jesús y muchos no tienen la oportunidad de hacer eso. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que malentendemos el amor al prójimo y nos volvemos negligentes con el pecado? Pensamos que si yo le digo a la otra persona, oye, sabes que tú estás en pecado y a Jesús no le gusta esto, estamos hablando de gente cristiana, pensamos que van a enojarse con nosotros, que se van a ir de la iglesia, que los vamos a hacer sentir mal. Y está bien no querer herir a las personas con nuestras palabras, ya lo dijimos. Pero eso no podemos llevarlo al extremo de quedarnos callados siempre, porque eso también puede producir un daño. Si yo no le digo al Iván, oye Iván, yo vi este pecado en ti, ¿qué sucede? ¿Quieres conversarlo conmigo? ¿Podemos hablarlo? ¿Podemos trabajarlo y trabajar juntos para salir de esto? Y simplemente me quedo callado, yo lo voy a dejar en su pecado a él y capaz que se vaya al infierno. Sabemos que es un caso hipotético porque el Iván tiene el cielo asegurado. Amén, dice. Tiene un pie adentro y un pie afuera. Pero muchas veces no queremos confrontar el pecado de la otra persona porque se puede sentir mal o porque nos puede hacer sentir mal a nosotros con la respuesta que va a darnos. Y eso está totalmente mal. No podemos quedarnos callados tampoco cuando tenemos que hablar. Se nos ha enseñado que no debemos juzgar, que en realidad está mal juzgar, pero la verdad es que no está mal juzgar. Lo que está mal es condenar. Sí, Iván. Está mal condenar porque tú cuando juzgas, cuando tú haces un juicio, lo único que estás haciendo es decir esto está bien o esto está mal. Tú estás ¿qué me puede decir cuál es la palabra? Discerniendo. Estás haciendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. Estás haciendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. Cuando tú condenas, estás diciendo tú estás haciendo esto mal y te vas a ir al infierno. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Jesús juzgó justamente a la mujer adúltera y también juzgó a los que querían apedrearla, pero no condenó ni a los que la iban a apedrear ni a la mujer.
Les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y cada uno empezó a decir, chuta, ¿sabéis que en realidad yo no estoy libre de pecado? Y iba en referente al pecado sexual. Yo no estoy libre de pecado sexual. Oh, yo tampoco, ¿sabéis que yo tampoco? Iban dejando de a poquito sus piedras en el suelo y hasta que no quedó ninguno. Si Jesús hubiera condenado a estas personas, le habría dicho, ya, tiren la piedra. Pero el que tira la piedra se muere al tiro porque tiene el mismo pecado. No fue lo que hizo. Les dijo, les hizo un juicio y ellos tomaron una decisión respecto de este juicio que fue en realidad dejar de hacer lo que estaban haciendo porque se dieron cuenta que estaba mal. Por lo tanto, cuando no hacemos ver al otro su error, le hacemos más daño que la vergüenza que puede sentir al decírselo. Sí, a veces puede ser vergonzoso cuando nos señalan nuestro error, pero es más doloroso y es peor cuando no nos lo dicen. Y es tan sencillo como decirle a la otra persona con amor, oye, sabes que tú me preocupas porque yo te tengo gran estima y necesito saber qué está pasando en tu vida, cómo puedo ayudarte. Y eso es lo que Jesús nos manda. No a condenar, sino a juzgar con juicio justo, no diciendo menos de lo que deberíamos decir. Porque el Señor sin duda nos ha llamado a hablar, nos ha llamado a proclamarlo y no a guardar silencio. Jesús mismo lo dice, si las personas que me están aclamando ahora se quedaran calladas, las piedras empezarían a aclamar. Por eso Dios no nos llamó a guardar silencio, sino que nos llamó a hablar y nos llamó a hacerlo de una forma específica que es con amor. ¿Alguien piensa que las palabras son malas? ¿Alguien piensa que las palabras son malas? ¿No? ¿No es cierto? A todos les gusta hablar aquí. Las palabras no son malas. Silencio incómodo. Las palabras no son malas. Las palabras se vuelven malas cuando decimos lo que no debemos y no decimos lo que sí debemos. Santiago afirma que podemos domar animales, pero que no podemos domar la lengua. ¿Hay solución a esto? Sí. El Señor nos cambia la lengua, así como nos cambió el corazón. Que el Señor tome control sobre esa lengua, porque nosotros no podemos. El Señor puede transformar las cosas. Él puede hacer todo nuevo. Y si una lengua es una llama de fuego que lo consume todo, entonces el Señor puede cambiar esta llama de fuego en una fogata que sirve para calentar a la gente. Nadie va a morir quemado ahí, espero. Y tampoco nadie va a morir de hipotermia. La gente tiene que escuchar lo justo y necesario. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar ni más ni menos de lo que el Señor nos ha mandado a hablar. Tenemos que hablar lo justo. Ya voy terminando. Hay gente que piensa que existe un pasaje en la Biblia que dice Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es mentira. La Biblia no dice eso, porque Dios siempre está en el tiempo correcto, Él no se atrasa y Él no se adelanta. Lo que dice realmente la Biblia es un mandato. Prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Prediquen, vean qué es necesario o qué no es necesario. ¿Y por qué dice esto? Porque nuestra lengua humana puede equivocarse al hablar cosas humanas, pero jamás de los jamases va a ser un error hablar de Jesús. Habla a tiempo y fuera de tiempo. Predica a tiempo y fuera de tiempo y eso nunca va a ser un error. Jamás va a estar equivocado hablar de Jesús. Hablar de Jesús no es hablar de más. Hablar de Jesús no es hablar de menos. Es justo lo que tenemos que hacer. Y si retomamos la idea del principio sobre no separar lo espiritual y lo secular o natural o lo de este mundo, la solución para controlar nuestra lengua es súper fácil. Y es que simplemente decidamos hablar bendición, llenando nuestro corazón de la presencia del Señor. De este modo, cada palabra que va a salir de nuestra boca va a ser una palabra que expresa su voluntad, que no solo expresa la nuestra, sino que al igual que Dios, vamos a hablar lo justo y necesario y vamos a estar en el tiempo correcto. A fin de cuentas, no tenemos que hablar ni más ni menos de lo necesario, lo voy a repetir varias veces. Bueno, ya lo repetí varias veces. Cuando hablamos de más, podemos hacer daño con nuestras palabras. Cuando decimos menos, estamos dejando abierto el camino al infierno. Pero cuando hablamos lo justo, que es siempre en el nombre de Jesús, estamos dando la posibilidad a la gente de que accedan al cielo.
Oremos. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque cada palabra que está aquí en su contexto es una palabra de bendición para nosotros. Hay palabras duras, sin duda que hay palabras duras. Hay condenación cuando no las obedecemos, sí, pero te agradecemos por tenerlas. De otro modo ya estaríamos muertos, de otro modo nosotros no existiríamos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que podamos estudiar tu palabra para que nuestras palabras se guíen por la palabra. Qué sencillo suena eso, Señor. Controla nuestro corazón, toma el lugar que a ti te corresponde dentro de él para que podamos hablar solamente bendición. ¿Podemos echar la talla? Sí, podemos echar la talla. ¿Podemos reírnos? Sí. Pero tenemos que bendecirnos. Señor, tú no nos has llamado a ser amargados, no nos has llamado a ser gente aburrida ni nada de eso. Tú nos has llamado a gozarnos en ti y ser felices en ti. Y por eso, Señor, queremos que cada palabra que salga de nuestra boca salga de un corazón puro que te tiene. Un corazón libre del odio, un corazón libre de los celos, un corazón libre de enojo. Queremos un corazón puro, Señor, limpio, lleno de ti, que hable tus verdades. Que cada palabra que salga de nuestra boca esté teñida de tu verdad. Queremos, Señor, hablar acerca de ti en todo tiempo, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús.